espero que escuchen, estoy pendiente del chat para algunas cosas y muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Bueno, entonces empecemos. Vamos a hacer una charla que es básicamente el oso andino en el oso en los ecosistemas andinos colombianos. Nosotros usamos este hashtag, soy guardián del oso, todos invitados a que lo usen de ahora en adelante cada vez que tengan algún mensaje con respecto a oso, nos parece importante. Mi nombre es Daniel Rodríguez, pertenezco al grupo especialista del oso andino de la UICN, formo parte de la Fundación WI y soy miembro del grupo especialista de osos a nivel mundial desde hace ya algunos años. Bien, hablando un poco de nuestro país, eh, perdón. Hablando un poco de nuestro país, pues es importante tener en cuenta varias cosas, ¿no? Tenemos un ecosistema terrestre de 1 millón y algo más kilómetros cuadrados, un territorio marino casi tan grande como el territorio continental, con un mar Caribe bastante grande, 650.000 kilómetros cuadrados. Tenemos un montón de territorio indígena en el país, el 27% del territorio nacional es territorio indígena. La ubicación geográfica, pues tenemos la ubicación de Bogotá, que básicamente, pues como ustedes saben, está casi en el centro del país. Somos un país subtropical, ubicado en por llamarlo de alguna forma, la zona tórrida, la zona intertropical, en el hemisferio norte fundamentalmente. Tenemos 32 departamentos, 1.120 municipios con algunos distritos y otros distritos especiales. Sin embargo, pese a eso y pese a que este país es tan hermoso, somos el segundo país más desigual en América Latina. Somos el séptimo país en desigualdad a nivel mundial de 194 países en el mundo. Desafortunadamente, la corrupción tiene un nivel de porcentaje de 37 puntos cuando el promedio global está en 43. Una pobreza multidimensional del 19%. Una mortalidad infantil del 13,2 por cada 1.000 nacimientos. Somos el 105 puestos de 221 puestos en el país, en el mundo, perdón. Y la fertilidad humana, el número de hijos por mujer, es de 1,98, somos el puesto 119. Y el rango de nacimientos está entre 0,08 a 6,35 en los países más desarrollados y en los países con más pobreza a nivel mundial. Eso nos pone a pensar un poco con respecto a lo que es este territorio tan rico en tanta forma de verse. Sin embargo, pese a todas esas riquezas naturales que tenemos un país que tiene bastantes problemas sociales que obviamente van a afectar de una forma u otra la condición natural del país en todas partes donde estemos. Y pues todas esas riquezas naturales que tenemos se ven bastante afectadas. Aquí tenemos un mapa de Colombia que nos representa las zonas biogeográficas del país. Básicamente, pues vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero es importante que tengamos en cuenta que esas zonas biogeográficas corresponden a una diversidad territorial que está marcada principalmente por la presencia de las cordilleras, la zona selvática amazónica, la zona orinoquense, la parte de la llanura pericaribe y la zona chocuana y del Magdalena, además de la zona insular en San Andrés de Providencia. Eso nos da a pensar que este país con esas condiciones topográficas que tiene, genera un montón de ecosistemas diferentes. Obviamente este es un mapa de ecosistemas, ahí pueden ver a término a grosso modo cómo cada color representa un ecosistema diferente. Entonces hablar de este país es muy rico en la medida en que tenemos una diversidad gigantesca, es una diversidad que está desde lo cultural hasta la música, indudablemente. Entonces, esa riqueza o esa biodiversidad tan grande se manifiesta en la comida, en el vestido, en la forma de hablar, y eso nos hace tener un país bastante rico. Se han hecho algunos intentos por tratar de tener un mapa de ecosistemas en el país. Esto es algo que se planteó por allá en los años 98, ya tiene cerca de 20 años. Pero de ahí en adelante se han venido tratando de fortalecer un poquito cómo es ecosistémicamente este territorio. Esto es otra idea de una forma diferente de ver la biodiversidad en el país que tiene que ver con las coberturas vegetales. Obviamente tenemos un montón de coberturas vegetales que corresponden a ese montón de ecosistemas que tenemos, desde ecosistemas
aquí arriba en La Guajira, de lo que es el desierto guajiro, ecosistemas de selva húmeda tropical, ecosistemas de sabanas, sabanas inundables, en fin, es un ambiente, es un pedazo de mundo bastante rico en diversidad, que es lo que nos hace tan particularmente únicos a nivel mundial. Recientemente el IDEAM y el Instituto Humboldt construyeron un mapa de biomas y unidades bióticas. Aquí hay muchos términos que obviamente biológicamente hablando tienen una representación. Por favor, vayan anotando sus preguntas con respecto a esto. Cuando hablamos de biomas, hablamos de espacios geográficos que tienen condiciones de vida propias en cuanto a fauna y en cuanto a flora que los hacen diferentes a todos los demás. Ustedes ven ese mosaico de colores en este mapa de Colombia tan rico a nivel mundial. En esa medida tenemos 91 tipos de ecosistemas diferentes, más o menos unos 25 ecosistemas terrestres e insulares naturales, unos 17 ecosistemas transformados. Ecosistemas costeros son 13 más o menos, ahí encontramos los mangles, en los corales, encontramos también esas sabanas, esas planicies de algunas plantas que se encuentran a nivel marino. Tenemos unos 25 ecosistemas acuáticos que incluyen los ríos, las lagunas, los nacederos, los humedales, y tenemos 7 ecosistemas marinos naturales también. O sea, esto refuerza mucho más ese país tan bello que tenemos. A nivel de los Andes, que es a donde nos vamos a enfocar un poco, porque nuestro objeto de charla hoy es el oso andino, y lo hemos llamado más oso andino que oso de anteojos. Oso de anteojos es una palabra que vino traducida del inglés tal cual, pero obviamente el ecosistema andino, que es donde vive el animal, es el que nos da la razón de ser de la especie. Ese ecosistema andino en esta gráfica que es de Humboldt y Bonpland hace muchísimos años, plantea ya una diferenciación clara de los pisos altitudinales que conocimos en primaria, piso cálido, templado, frío y muy frío, que hace referencia a esos ecosistemas en la zona andina que van a estar más o menos referidos de otra forma, de acuerdo con Cuatro Casas, como bosques ecuatoriales, bosques andinos, bosques subandinos, y lo que tiene que ver con toda la distribución de la biota vegetal que se distribuye por la montaña, que es lo que caracteriza un poco y diferencia bastante a nivel mundial el país. Y eso también tiene una razón importante, y es la posición que tiene la cordillera con respecto a los vientos que vienen o que influencian de alguna forma la distribución de las plantas en el territorio andino. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un corte desde el Océano Pacífico hacia la cordillera occidental, que fue donde realicé mi primer trabajo de investigación con osos por allá en el año 85, en la cordillera occidental. Y vemos que esta influencia marina hace que los bosques suban un poco más y se presenten un poco más arriba de lo que se presentan en los lados de Barlovento, que son básicamente las vertientes secas. Esta es la vertiente seca del río Cauca. Entonces, una zona húmeda de la cordillera, que es el lado de Sotavento, que es por donde sopla el viento cargado de humedad, y una zona de Barlovento, que es donde se presenta la sequedad del río Cauca, hace que esa distribución altitudinal de las plantas sea particularmente única, y también hace que la diversidad sea bastante grande. Esto es un corte transversal de la cordillera del sistema andino colombiano, que está dividido en 3 ramales: la cordillera occidental, que es la más bajita y es la más corta; la cordillera central, que es la más larga y la más estrecha; y la cordillera oriental, que es la más grande y la más amplia, en donde tenemos la posición de Bogotá, acá en la sabana de Bogotá. Pero esto básicamente nos demuestra que es esta posición andina y la distribución de los 2 grandes ríos, el río Cauca y el río Magdalena, lo que nos distribuye de una manera clara lo que es los ecosistemas. Por ejemplo, lo que son los ecosistemas de superpáramo, que están arriba de los páramos, que dependiendo cómo esté la posición de las cordilleras, va a ser muy grande o muy estrecho. Las zonas de páramo, las zonas de selva andina, que está punteada acá; las zonas de selva subandina, que están un poco más abajo; las zonas de la selva inferior o el piso basal tropical o la selva húmeda tropical; y en algunos casos se presentan también algunos enclaves xerofíticos al interior de las mismas cordilleras, por ejemplo, en la cordillera oriental, lo que tiene que ver con el enclave seco del desierto de la Tatacoa. Esto hace que una vez más nuestro país tenga una riqueza expresada en estos sistemas andinos, y en cada una de estas cordilleras tenemos presencia del oso. Bien, nuestro país es, perdón, creo que se me pasó algo. No, vamos bien.
Nuestro país es un sistema que tiene, o es un territorio que sabemos que está ubicado en la franja tropical, que tiene unos 1.400 kilómetros cuadrados, que tiene tres cordilleras paralelas separadas por valles interandinos, tiene la porción menos afectada de la selva amazónica, al menos hasta hace unos 10 años, y dos océanos con profundidades superiores a los 4.000 metros, que tienen muchísima riqueza de islas y cayos y corales y un montón de cosas. Tenemos el Chocó biogeográfico, obviamente ya entienden un poco por qué el Chocó biogeográfico está allí, es por ese efecto del Océano Pacífico y las zonas de Sotavento, que el macizo colombiano, que son dos ambientes que están considerados como las áreas de riqueza biológica más grande del planeta, por eso se llama hotspot, que son puntos calientes de biodiversidad. Tenemos la montaña más alta del mundo frente al mar con la Sierra Nevada de Santa Marta, algunas de las zonas más lluviosas de la Tierra. De hecho, en Colombia, en la zona chocuana, tenemos el sitio más lluvioso del mundo. Tenemos el mayor número de ecosistemas a nivel mundial. Tenemos más o menos unos 1.600 lagos, lagunas y humedales, el 10% de los vertebrados del planeta, el 20% de las plantas del mundo, unas 55.000 especies de plantas diferentes, de las cuales hay muchísimas que son propias y que son endémicas. Tenemos unas 258 especies de palmas, que ocupa, por lo tanto, Colombia ocupa el primer lugar en palmas, unas 3.500 especies de orquídeas, siendo Colombia uno de los países más ricos en orquídeas a nivel mundial, 3.575 especies de vertebrados, ahí incluimos anfibios, reptiles, mamíferos, aves. Tenemos 1.865 especies de aves del mundo, que nos da el primer lugar a nivel mundial. No hay ningún otro país como Colombia que tenga tantos pájaros como este país. 471 especies de mamíferos, que son el, 7%, el séptimo puesto a nivel mundial. 30 especies de primates, es decir, tenemos 30 especies de monos diferentes. Somos el segundo país de América tropical y el quinto en el mundo con mayor diversidad de primates. 524 especies de reptiles, lo que nos pone en el tercer lugar en el planeta. Unas 715 especies de anfibios, lo que nos señala como el país más biodiverso en ranas. En ranas somos el país más rico, indudablemente este número es de hace unos años, por lo tanto ha cambiado mucho. Tenemos el mayor número de especies de mariposas diurnas en el mundo, y eso nos hace tener un país relativamente rico y valioso. Quiero que miremos este videito así como rápidamente. Doctor, se le fue el audio. Doctor Daniel. Doctor Daniel, se le fue el audio. Doctor Daniel, ¿me escucha? Doctora Elisenia, ¿me escucha? Sí, creo que va sin sonido, mi Angie. Sí, bueno. Bien. Eh,
Es un video que nos deja pensando un poco sobre el asunto importante que es la biodiversidad y el territorio. Es decir, si bien tenemos una riqueza muy grande, esas condiciones sociales del país van a influir y determinan completamente la forma como vemos el país, cómo lo manejamos cómo nos hacemos dueños o nos hacemos cargo de ese territorio nacional. Tenemos el mayor número de especies de anturios que habitan casi como el número completo en América Central, el mayor número de especies de colibríes en el planeta. Es decir, tenemos un país bastante rico, 81 etnias, 67 lenguas y más o menos unos 44 millones de habitantes, unos 50 millones de personas que conviven en este territorio tan rico de tantísimas cosas. Sin embargo, el ambiente, ese ambiente del que estamos haciendo una descripción así muy somera, es el espacio de intercambio entre lo que es el mundo natural y el mundo cultural. Es decir, es el espacio donde se construye la relación sociedad-naturaleza. Esa relación sociedad-naturaleza obviamente es la que nos determina lo que va a pasar con el planeta y con este país. Y los efectos de esa relación que tenemos entre los humanos y la naturaleza son muy poco perceptibles, casi no se ven. Ahorita con el cuento de la pandemia vemos que esos efectos ambientales son perceptibles, generando incluso todo este problema que tenemos actualmente. Y obviamente no somos lo suficientemente conscientes. La sociedad humana modifica el ambiente y la presión que ejercen sobre el planeta y los recursos se ha venido incrementando a lo largo de la historia y eso tiene una razón fundamental, la veremos más adelante. Una cosa importante que tengamos en cuenta también es que alrededor del mundo se conocen unas 20.000 plantas comestibles, pero solo unas 3.000 han sido utilizadas a lo largo de la historia. Pero el mundo civilizado basa su alimentación en no más de 30, y 3 de ellas, el maíz, el arroz y el trigo, representan el 90% de los cereales cultivados del mundo. Esto tiene una razón importante y es que para hacer todo eso necesitamos agua, y obviamente cuando no manejamos adecuadamente la biodiversidad, el riesgo de epidemias como lo que acaba de pasar o lo que está pasando con la pandemia del COVID-19 obviamente nos pone ahí. El cambio climático y todas estas cosas disminuyen la posibilidad de sobrevivencia humana. Y en cierto modo asegurar esa biodiversidad que vimos ahorita en el país es indudablemente el camino para disminuir el efecto de esas catástrofes naturales. Es decir, si no manejamos esa biodiversidad de una manera adecuada, va a ser un poco riesgoso la cosa. Estamos pensando un poco en esto, entonces les dejo este otro videito rápidamente. Vamos a hablar un poco sobre cómo ha sido la población humana a nivel de su aparición cerca de unos 100.000 años antes. Hace unos 100.000 años más o menos había más o menos 1 millón de personas a nivel mundial que se empezó a mover por todo el planeta a partir de África y empieza a ocupar todos los espacios en este tiempo. Ese millón de personas probablemente ocuparon el planeta no más. Y empezamos como a ver un poco que la construcción de esas sociedades o la construcción de todo eso con la aparición de la agricultura hace unos 10.000 años dispara la curva poblacional de una manera dramática. Y si tomamos el año 1 como el año de la cuestión cristiana, a partir del año 1 en este mapa cada puntico amarillo es una población de 1 millón de personas. Entonces empezamos a ver cómo ya para este tiempo, en el año 1, tendríamos unos 170 millones de personas ya en el planeta como tal, y empieza a construirse en imperios como el Imperio Romano, la dinastía Han en China, empieza a aparecer todo este tipo de cosas y espero que miren la curva de la línea de abajo, cómo la línea amarilla va creciendo a medida que se van desarrollando los imperios, cómo se va construyendo más ciudades, más núcleos poblados a nivel mundial, cómo va pasando lentamente a los 200 años, ya tendríamos unos 182 millones. Empezamos a tener una población que crece rápidamente, bastante rápido, es decir, fíjense cómo aparece, por ejemplo, en la época de la era de oro de la India, hace unos 300, que en el año 300 más o menos empieza a formarse un montón de poblados en ese territorio hindú y empieza a aumentar el número poblacional. Aquí ya vamos en 177 millones de personas. Eso hace que obviamente se manejen los recursos naturales a nivel mundial, con la aparición del imperio maya o la civilización maya en América del Sur en el año 500 y empiezan a aparecer, por ejemplo, el nacimiento del Islam en el año 600.
empieza esa curva o continúa esa curva poblacional creciendo rápidamente. Dense cuenta la velocidad con la que va cambiando el número arriba de la población humana. Y obviamente a medida que vamos construyendo y vamos mejorando las situaciones humanas, la cuestión de la agricultura, la aparición de las especies domesticadas de fauna, van construyéndose nuevos imperios, nuevas formas de ver el mundo, y obviamente eso representa un crecimiento poblacional que si lo vamos viendo ya un poco más, lo vamos viendo como vamos en el año 1000, por ejemplo, ya para el año 1000 tenemos 259 millones de personas que van habitando principalmente Europa. Dense cuenta que América del Sur aún no está tan poblado, pero ya lo que es la India, la China y Europa empiezan a aparecer un montón de poblaciones de manera importante. Ya para el año 1200, por ejemplo, la población está en 360 millones de personas y aparece el Imperio Mongol, que es una de las condiciones importantísimas para la primera gran pandemia que se presentó en el mundo, que fue la peste bubónica, producto de ese crecimiento poblacional mongol y digamos, de la distribución de los mongoles. Dense cuenta cómo la población disminuye, se perdió más o menos 3/4 de la población mundial, se detuvo un poco el crecimiento, pero aquí vuelve y lo alcanza en el año 1500, volvemos a tener la misma población. Ya lo que es la llegada de los europeos a América del Sur en los años 1500, y la población sigue aumentando de una manera dramática. Miren cómo va aumentando la población mundial, cómo crece, la velocidad de crecimiento es muy rápida. Obviamente eso hace que los recursos naturales sean más presionados cada vez más fuertemente para sostener a todas estas bocas que van naciendo. Miren cómo se mueve ya ese número arriba, que es impresionantemente rápido, cómo surgen todas estas. La revolución industrial, por ejemplo, dispara a la población mundial de una manera dramática. Ya tenemos 1.200 millones de personas en el año 1800. Ya para el año 1900, estamos cerca de nuestros nacimientos, tenemos 1.800 millones de personas. Ya para los muchachos que empiezan a aparecer en este momento, en el año 2000, que los hemos llamado millennials, pues ya les toca compartir el planeta con 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 millones de personas en el mundo. Eso hace que este crecimiento poblacional tan rápido nos replantee toda la situación de lo que está pasando, ¿no? De lo que va a pasar realmente con el planeta, qué va a suceder con todo este montón de población en el año 2100. Es decir, para el año 2100 esperamos tener 11 mil millones de personas viviendo, y obviamente estamos ahí, ¿no? En el año 1500 habían 5 personas, 5 niños por bebé. En el año 2100 tenemos 2 niños por mujer, lo que hace que la fertilidad humana haya disminuido. Se está deteniendo el crecimiento poblacional humano, pero ese crecimiento va a ser indudablemente, se ha detenido, pero no significa que se ha reducido un poco la tasa de nacimientos, pero no significa que se haya detenido el crecimiento poblacional humano, que obviamente esperamos que más adelante las cosas se pongan un poco más complicadas, ejerciendo alguna presión muchísimo más fuerte a nivel mundial. Bien, la idea es planificar familias, reducir el consumo, controlar la polución, proteger los hábitats, que es lo que nos queda como para poder pensar en que este planeta, que es el único que tenemos, lo tenemos que tratar de manejar de alguna forma para que las poblaciones que vienen tengan un futuro y puedan pensarse de alguna manera, ¿no? Bien. Ya vimos un poco que el crecimiento humano tiene una relación muy grande con la aparición de los cultivos y la domesticación de las plantas. En este caso, la domesticación de los animales se dio en estos núcleos importantes, ¿no? Es decir, aparece la domesticación de los marranos, de las abejas, de los conejos, que se da específicamente en el continente, en el viejo continente, mientras que en América del Sur tenemos apenas estas especies domesticadas. Domesticamos la llama, la alpaca, los cuyes en Pasto y en toda la zona andina del sur, los pavos. Ese cuento del Día de Gracias en Estados Unidos hace referencia a la domesticación de ese pavo, que es latinoamericano, y a una cochinilla que daba color para pintar el algodón en el cultivo, en la comunidad maya y azteca. Y con respecto a las plantas, pues es lo mismo, ¿no? Se domestican un montón de plantas en Europa y se domestican un montón de plantas en América del Sur. Y obviamente Europa no conocía, por ejemplo, que nosotros teníamos tomates, no conocían la papa, no conocieron nunca el algodón, no conocían el chocolate, por ejemplo, no conocían el maní. Nosotros no conocíamos ni el repollo, ni las aceitunas, ni el plátano.
ni los cítricos. Todo ese gran intercambio que fue como el primer proceso de globalización así bien trascendental e importante, que fue la llegada de los europeos a América del Sur y se reparten de nuevo, se distribuyen los recursos y obviamente empezamos a tener trigo en América del Sur, empezamos a tener uvas y ellos empezaron a tener papas y de hecho es una cosa que lo pone a pensar a uno muy fuerte, ¿no? Los mejores chocolates son suizos, sabiendo que el chocolate es centroamericano. La pizza tiene un componente fundamental de tomate que no hubiera sido posible si los españoles no hubieran llegado a América del Sur. Los europeos no conocían el maní, nunca comieron maní antes de la llegada de los españoles, pero nosotros perdemos muchas cosas de esas, ¿no? Nosotros estamos importando papa de Bélgica y de Holanda, mientras que la papa es tradicionalmente de origen andino y suramericano. Entonces perdemos esa posibilidad de la biodiversidad tan rica. Esto es una manifestación de la biodiversidad. Y obviamente esa biodiversidad se pierde por todos los procesos económicos que se dan a nivel mundial, que es en últimas lo que determina la sobrevivencia de las especies. Y pensando un poco en ese asunto, pues vemos que tratamos de entender un poco, o tratamos de jugar más bien a que tenemos que hablar de sostenibilidad ambiental y de sostenibilidad de un montón de cosas, y pensamos que la sostenibilidad es una cosa que está por allá alejada, ajena a nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, pero es que la sostenibilidad debe verse como la protección y la mejora de los recursos, de los ecosistemas naturales, debe verse como la productividad económica. Ya vimos que el nivel de digamos que de la gente que tiene mucho y la gente que tiene poco en este país es muy grande. Somos un país con una inequidad muy grande producto de esa productividad económica, y obviamente lo que tiene que ver con la provisión de infraestructura vial, social, vivienda y todo lo demás, obviamente tiene un papel importantísimo en lo que tiene que ver con ese cuento de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad de la que tanto cacareamos debe incluir esas tres cosas: los recursos naturales, la productividad económica y la infraestructura. Es decir, a esas tres cosas son los que hablan de sostenibilidad para poder hablar de futuro de generaciones. Y un ejemplo claro y triste es esta grafiquita, que es básicamente la producción pesquera, de pesquera anual en el río Magdalena, que tiene datos solamente hasta el 2000, ya de ahí para allá la cosa se pone mucho más triste. Pero en el año 1970, cuando yo tenía apenas 10 años, el río Magdalena produjo más o menos 68.000 toneladas de peces. Y recuerdo mucho las Semanas Santas en ese tiempo, cuando mi abuela nos preparaba los platos de comida. Semana Santa tenía que ver mucho con esos pescados de la cuenca del Magdalena. Y eso fue disminuyendo de una manera muy triste, y dense cuenta que para el año 2000 el río Magdalena apenas produjo 6.800 toneladas de pescado. Y esto tiene una razón importante, y es que el río Magdalena es la cloaca más grande de Colombia. Allí terminan absolutamente todos los desechos orgánicos de este país. Toda la basura que sale de Bogotá, de los 7 millones de habitantes que tenemos aquí, termina en el río Magdalena. Igualmente termina la basura del río Cauca, perdón, de Cali, de Medellín, de Bucaramanga, de Ibagué. Todo ese proceso de producción de materia orgánica en el río termina afectando la biodiversidad, y este ejemplo es muy claro para hablar un poco de cómo perdemos la biodiversidad a nivel nacional tan rápido. Y esto únicamente pensándolo así, porque si pensamos en la construcción de represas, el detener los ciclos de movimiento de los peces hacia arriba y hacia abajo, obviamente eso afecta completamente la biodiversidad. Entonces la infraestructura tiene que ver mucho con esos procesos de sostenibilidad ambiental. Y una cosa que es importante es que nosotros en Colombia somos culpables de la extinción de al menos 3 especies conocidas. Es decir, no estamos lejos de la extinción de especies del mundo. En Colombia hemos extinguido, por ejemplo, la foca del Caribe. Era la única foca que existía a nivel mundial, habitaba el Caribe, y se extinguió en 1965. Acabamos con las focas del Caribe. Acabamos con los paticos zambullidores, que eran unos paticos andinos. Más o menos en el año 82 se confirmó la desaparición o la extinción de esta especie aquí arriba en la cordillera andina, en el altiplano cundiboyacense. Fuimos capaces también de extinguir casi completamente a este patico, que es el pato piqui amarillo, que aún parece que existen algunas poblaciones remanentes por ahí en alguna parte, en 1951, pero esta especie está declarada como críticamente amenazada. Y extinguimos uno de los peces que eran endémicos de la laguna de Tota, que era el pez graso o el pez runcho. Su extinción se dio en el año 43, justamente unos 10 años después de haber introducido la trucha
en los ríos y en los ecosistemas andinos. La trucha también es introducida, fue traída de Estados Unidos por allá por los años 35, 38, y extinguió no solamente a este pez runcho, sino que también acabó con el patico zambullidor, y fue uno de los elementos importantes para hablar de la extinción del patico de Nicéfori. También las truchas se tragaban literalmente los paticos cuando recién la madre los sacaba a nadar a los ríos. Eso nos lleva también un poco más a ver que las causas fundamentales de extinción a nivel mundial tienen que ver con el 55% de extinciones, no sabemos exactamente a qué se debe. Más o menos el 10% de la extinción de fauna se debe a la cacería, el 16% de la extinción de fauna se debe a la destrucción de hábitat, y más o menos lo que tiene que ver con el 17% de extinción se debe a la introducción de especies, a la entrada de los perros, de las vacas, de los caballos, de los burros, de los marranos, de las gallinas, de las mismas abejas, y más o menos 2% son causas desconocidas. Podemos decir que esas causas no asignadas son el conjunto de ese cóctel de destrucción de las especies, de la introducción de especies, la destrucción de hábitat y la cacería, que es la forma como manejamos el ambiente. Primero tumbamos el bosque, luego metemos las vacas y finalmente cazamos todo lo que se aparezca. O sea, esas causas de la extinción siguen siendo viables a nivel mundial. Y el bosque en Colombia, esta gráfica es de 1995, pensemos que esto es de hace 30 años, y básicamente estamos pensando que la ampliación de la frontera agrícola en un 73%, lo que tiene que ver con la producción de madera en un 12%, lo que tiene que ver con consumo de leña para cocinar el 11%, y lo que tiene que ver básicamente con incendios forestales el 2%, y los cultivos ilícitos el otro 2%. Si esto fue para el 95, ahorita que estamos en estos procesos tan complicados sociales, en los cuales la coca y la amapola tienen un papel importantísimo en la desaparición del bosque, obviamente estos datos se quedan muy, muy lejos, los traje acá porque quiero que piensen que si esto lo estábamos viendo en el 95, ¿cómo serán los datos actuales de extinción y de desaparición de bosques en el país? Pero, ¿qué sacamos, qué obtenemos nosotros de los bosques? ¿Por qué es tan importante conservar los bosques? Pues porque básicamente los bosques nos dan el abastecimiento, nos producen el alimento, la madera, los medicamentos, la energía, las fibras, nos producen los sistemas de regulación, es decir, regulan las aguas, evitan los deslaves, manejan la descomposición de residuos, tienen procesos de polinización, regulan el clima, controlan las enfermedades. Si nosotros no estuviéramos viendo esta pandemia, no hablaríamos de este control de enfermedades producto de la biodiversidad, y tampoco estamos viendo las cuestiones culturales como, acuérdense en ese mapita que aparecían todos los imperios, como esos imperios se van construyendo, construyen muchos factores estéticos, espirituales, hay valores de enriquecimiento espiritual muy grandes, el ocio y la diversión, poder ver un atardecer en el mar es una cosa bellísima, en fin, eso es lo que nos dan los bosques, lo que nos dan los ambientes naturales, y obviamente eso tiene que ver una cosa bien importante, y es que esa naturaleza está en contra de la economía, o no sé si la economía está en contra de la naturaleza, pero los sistemas que estamos manejando económicos no son para nada buenos. Tenemos el caso completo y muy, muy cacareado de lo que es el Santurbán con la posible explotación de oro, lo que tiene que ver con el fracking a nivel nacional. Obviamente estamos viendo que la naturaleza no la estamos viendo con unos ojos de biodiversidad, sino la estamos viendo con unos ojos económicos de producción de dinero, y no, obviamente no comeremos dinero más adelante. Bien. Hablando un poco de nuestro oso, como entrando un poco en ese ámbito, después de ver esta radiografía tan crítica de la situación actual del país y de la conservación, vemos que el oso andino participa de una forma activa en esas cosas que produce el bosque, es decir, es un dispersor de frutas, mantiene el bosque, produce fibras, produce madera, suministra agua. Es decir, el oso tiene un papel importantísimo en el desarrollo completo de la cultura, tiene un valor estético importante, trabaja muy bien para el ecoturismo, ¿cierto? Ayuda con el control de erosión, maneja los ciclos de nutrientes, maneja la calidad de los hábitats silvestres, es un mantenedor de los sistemas de polinización a nivel mundial, a nivel nacional, justamente por ese papel importante que desempeña el oso en esos ecosistemas andinos de los cuales vamos a hablar más adelante. Y estos datos son de este año, básicamente es la deforestación en Colombia. Estamos viendo que somos el 7º país con mayor deforestación de bosques tropicales a nivel mundial. Somos el 4º país en deforestación de bosques primarios, principalmente en el Amazonas. Estamos acabando con la Amazonía, ¿cierto? Y estamos acabando con la Amazonía para poner vacas y para sacar petróleo y, en fin, otro poco de cosas. Y más o menos Colombia perdió en el año 2018 197.159 hectáreas de bosque natural, que equivale
a 6 veces el desierto de la Tatacoa. Solamente la deforestación se manifiesta en 6 o se concentra en 6 departamentos importantes, que es toda esa zona del Chocó biogeográfico, que como dijimos es un hotspot de biodiversidad, y todo lo que tiene que ver con esa zona de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. Aquí tiene muchísimo que ver la producción de coca. Y obviamente la deforestación está avanzando a pasos agigantados, y si no somos capaces de manejar la situación, dentro de unos años esa Amazonía va a estar mucho más afectada. Hasta el momento se considera que el 10% de la Amazonía ya ha sido deforestada. Y pues obviamente todo eso trae muchos problemas para la conservación de los mamíferos en Colombia. Estamos perdiendo hábitat, estamos deforestando los bosques, estamos fragmentando las poblaciones, estamos hablando de que hay una competencia grandísima con fauna doméstica. Nosotros no estamos viendo el efecto que podemos tener con los perros y la transmisión de enfermedades zoonóticas a las poblaciones animales silvestres. No sabemos, por ejemplo, si el oso andino está siendo afectado por la presencia de moquillo o por la presencia de parvovirosis o muchísimos otros virus que llegan producto de la introducción de especies, los cultivos ilícitos, y algo que es muy grave es el poco apoyo institucional que existe para la conservación y la investigación, y eso lo podemos ver en los planes de desarrollo nacionales. Es decir, uno mira el plan de desarrollo nacional y por ninguna parte se menciona la biodiversidad, pese a que tenemos un país tan rico, y no tenemos un conocimiento suficientemente grande con respecto a la especie. Cuando uno hace talleres con los niños, por ejemplo, cuando uno hace talleres con los chicos en los colegios, les dice hagamos esculturas de plastilina de fauna silvestre, y lo primero que el niño hace es un elefante o una jirafa o un hipopótamo, cualquier cosa diferente menos a una zarigüeya, o nunca va a poner un armadillo, porque desafortunadamente el conocimiento de las especies que tenemos, tanto desde el punto de vista de los docentes como desde el punto de vista de los formadores de docentes, es bien grande y bien crítico. En Colombia, más o menos, tenemos que hay una gran cantidad de especies de mamíferos, entrando ya un poco más en nuestro campo de los mamíferos, para este total de especies. La riqueza que tenemos en especies endémicas es muy grande. El porcentaje de especies endémicas es importante en el país, especialmente para lo que son los didelfomorfa, que son las zarigüeyas, básicamente, las chuchas. Tienen un papel importantísimo endémico. Las zarigüeyas son nativas de América del Sur, y obviamente esa riqueza tan grande la estamos perdiendo con la desaparición de bosques. Entrando ya a hablar un poco sobre nuestros osos. Los osos aparecen en Europa, más o menos hace unos 33 millones de años, en lo que es la zona central, Alemania y de pronto Austria. Allí aparece una especie como este animalito que estaba acá, que es tan grande como un perrito pequeño, que era principalmente arborícola, y allí, desde estos 37 millones de años, los osos empiezan a irradiar a nivel mundial. Por todas partes se forman unas especies bastante importantes que llegan a habitar incluso el continente africano, del cual desaparecieron, y más adelante osos aparecen en esta zona africana, que es la cordillera del Atlas, en donde desapareció producto de la guerra con Francia durante el Imperio Napoleónico en los años 1700, desaparece el oso en África, y empiezan a moverse desde hace mucho tiempo para llegar a América del Norte, donde se radian y aparecen especies como los osos polares, los osos pardos, los osos negros. Y de este grupo importante hay un grupo de osos que atraviesa el Istmo de Panamá, cuando este Istmo de Panamá aparece en el momento, ahorita hablamos de eso, y los osos llegan a América del Sur, siendo un grupo importante el que aparece en América del Sur. Es decir, de los 37 millones de años, 30 millones de años que aparecen los osos llegan a América del Sur apenas hace unos 2 o 3 millones de años. Esto es bien interesante, y pues nosotros pensamos que la fauna silvestre que vemos actualmente ha estado así y no se ha modificado, pero no hay nada más falso que eso. América del Norte fue un continente que estuvo separado de América del Sur durante muchos millones de años, que se unió en algún momento y permitió una cosa que nosotros en biología llamamos el gran intercambio biótico americano. Ese gran intercambio biótico americano permitió la entrada de animales que venían del norte hacia el sur, y la entrada de animales que venían del sur hacia el norte. Es decir, ese gran intercambio se dio porque aquí en América del Sur teníamos principalmente marsupiales o griptodontos o megaterios o otro montón de especies
que no aparecían en ninguna parte, que cuando se unieron los continentes producto del levantamiento del Istmo de Panamá y todo Centroamérica, permitió la entrada hacia el norte de armadillos y zarigüeyas, y permitió la entrada del sur de caballos, de elefantes, de zorros, y aparece el oso. Es decir, el oso es un migrante en el gran intercambio biótico americano, es un migrante tardío que aparece ya un poco más adelante, cerca de los 2 millones de años, con el gran intercambio biótico americano, 1,8 millones de años llegaron los osos, y de América del Sur salieron los hormigueros, empezaron a distribuirse hacia el norte, más adelante, hacia 1 millón de años, llegaron los felinos, llegaron los marranos de monte, los pecaríes, y salieron de aquí las zarigüeyas. Y hacia unos 125.000 años llegaron las nutrias, los lobos, los conejos, aparecieron en América del Sur. Es decir, la fauna se construyó desde unos 2,6 millones de años para acá, haciendo que toda la fauna que estamos viendo actualmente sea producto de ese gran intercambio y de la acomodación de las nuevas formas de especies. ¿Por qué fueron tan importantes y por qué cambiaron todas estas especies? Tanto los animales que eran un tanto marsupiales desaparecieron tan rápido, porque estos animales que ven aquí son verdaderos mamíferos o euterios, como los llamamos, que son mucho más adaptables, que tienen una condición de vida mucho más eficiente para manejar los recursos naturales, y obviamente se apoderaron del continente suramericano. Los osos aparecieron en América del Sur hace unos 2 millones de años, formando grupos muy grandes de osos, como este que está aquí a la derecha arriba, que es el Artotherium agustini, que es el oso más grande a nivel mundial que ha existido en cualquier momento. Y obviamente esta especie que se llamó los osos de cara corta, que ahorita hablamos de eso también un poco, pero dense cuenta el tamaño de este animal, era un animal gigantesco que llegaba a pesar unas 2 toneladas o 4 toneladas de peso y llegaba a medir unos 4 metros de altura parado en las 2 patas. Este es el papá de nuestro oso. Nuestro oso que está por aquí, Tremartus ornatus, pertenece a los grupos de los, en este caso, a los ursinos, que son los arctoterinos, que básicamente son los osos de cara corta, que se diferencian fundamentalmente por esa condición de ser osos de cara corta. Por aquí aparecen los osos panda, por aquí, en fin, los ailurópodas están por acá, que pertenecen a la subfamilia Ailuropodine. Entonces, en el grupo de los osos, que es la familia Ursidae, tenemos la subfamilia Ailuroponine, la subfamilia Ursine. Esto es que debería ser una subfamilia Agroterine y la subfamilia Ursine como tal. Es decir, a nivel mundial en este momento tenemos unas 8 especies que vamos a hablar en un momentico. Les dejo este otro videito. Durante más de 1 millón de años, el monstruoso oso de cara corta acechó el continente norteamericano. Sobre sus 4 patas medía 1,80 m de alto y superaba en velocidad al caballo. Era 2 veces más grande y mucho más fuerte que un oso pardo. Y podía matar de un solo golpe. Hoy en día los científicos intentan descubrir cómo vivía semejante criatura y qué comía. ¿Cómo es posible que un depredador como este sucumbiera a la extinción? ¿Fue culpa del cambio climático o de los primeros cazadores humanos? Este es un video muy bello que lo pueden conseguir en cualquier papelería panamericana, desde la National Geographic. Habla un poco sobre lo que son los osos de cara corta y básicamente nos deja ese gran interrogante que en este momento queda planteado para que lo piensen más adelante. ¿El cambio climático va a acabar con nuestro oso o seremos nosotros los humanos con nuestras actividades los que acabaremos con él? Como les decía, los osos aparecen más o menos unos 25 millones de años y actualmente tenemos 8 especies que aparecieron realmente hace unos 5 millones de años, y unos 2 millones de años aparecen los osos panda, los osos andinos, los osos solares, los osos negros americanos, en fin, aparecen allí las 8 especies actuales que hay de osos a nivel mundial. Esas 8 especies están distribuidas a nivel mundial así: los osos grizzlies en América del Norte y en Asia, fundamentalmente Rusia y parte de China, la parte norte. El oso polar, que es completamente del norte, es decir, esos dibujitos animados que a veces nos ponen a los osos polares con los pingüinos no es para nada cierto. Los pingüinos son completamente del sur. No tenemos pingüinos en el norte y no tenemos osos polares en el sur. Eso demuestra un poco lo que tiene que ver con la biodiversidad. Y el oso malayo, el oso besudo, el oso negro asiático, el oso andino y el oso negro americano se distribuyen a nivel mundial, pero el nuestro, que está aquí a la izquierda, es el oso que tiene la distribución más austral de todos los osos a nivel mundial. Llega hasta el norte de Argentina.
Pertenece a la familia, pertenece al orden de los mamíferos, a la clase de los mamíferos, perdón, al orden de los carnívoros. Es un carnívoro, es decir, come carne, no es el osito que come planticas. Este animal es un carnívoro, mata vacas, come vacas, indudablemente. Y se llama oso de anteojos, lo llamaron así, o Tremarctos ornatus. Y Tremarctos ornatus significa oso con perforaciones adornado. Oso con perforaciones ya veremos por qué, y adornado por las pintas que tiene en la carita. Tuvo muchos nombres, la especie fue descrita en 1825 por un naturalista francés, el profesor Cuvier, perdón, el profesor Gervais, que fue el que describió el género como tal, pero Tremarctos ornatus fue descrito por el profesor Cuvier en 1825. Ha sido sinonimizado con muchos nombres, pero el nombre actual, el nombre válido es Tremarctos ornatus. Pertenece a la subfamilia Tremartine, que fue descrita por Tenius en 1976. Y es un oso de cara corta. Aquí tienen un par de cráneos. El cráneo de la izquierda es un cráneo de oso grizzly, de Ursus arctos. Ursus significa oso en latín y arctos significa oso en griego. Entonces el oso pardo es el oso, el oso real, el oso verdadero. Y ustedes ven que este oso tiene el hocico largo y aquí entre el primer premolar y el colmillo no hay muelas. Este primer premolar o este espacio sin dientes se llama diastema y obviamente hace que permita que la cavidad bucal sea grande mucho para poder comer. En la cavidad bucal de las vacas este diastema es gigantesco, permitiendo que tengan tanto consumo de pastos para poder comer, mientras que en el oso andino, que está aquí a la derecha, aquí se cayeron los premolares, pero los premolares están completamente pegados al incisivo, haciendo que el oso sea realmente de cara corta, y además de eso, eso le da una razón fundamental más adelante para su dieta. El oso andino anteriormente vivió en toda la cordillera andina, desde la zona de Mérida y la serranía del Perijá en Colombia, hasta el norte de Argentina, en las provincias de Salta y Jujuy. Tuvimos osos en la serranía del Darién que desaparecieron, no sabemos con certeza cuándo, pero tuvimos osos en Panamá que llegaron de alguna forma hasta allá. El oso aparece, si bien el grupo de entrada de América del Norte entró por aquí, los osos de cara corta entraron por el estrecho y aparecieron, pasaron por Colombia, se quedaron en Argentina, distribuyeron allá, pero nuestro oso andino aparece en la zona central de Bolivia, hace más o menos unos 700.000 años, y empieza a migrar hacia arriba, hacia la cordillera, ocupando los ambientes andinos. Entonces, estos son los datos del profesor Manuel Ruiz de la Universidad Javeriana, que nos señalan un poco que la población de osos se fue dispersando hacia el norte y otra población se fue dispersando hacia el sur. Y actualmente tenemos dos poblaciones bien diferenciadas, que son la misma especie, a partir de más o menos esta latitud peruana, que hace que los osos del norte sean negros y que los osos del sur tengan más anteojos. Por esa razón nosotros ya preferimos llamar al oso andino. Bien, una cosa que es bastante complicada tiene que ver con las condiciones genéticas de la especie. Esto que está viendo acá, el valor H, tiene que ver con el valor de heterocigosidad, es decir, qué tan parecidos son los animales o qué tan diferentes son los animales. Esto es lo que nos permite tener un trasplante de piel. Para poder hacer un trasplante de piel tenemos que ver qué tan compatibles somos. Entonces, estos valores que están aquí hablan de esa compatibilidad, qué tan compatible es la población o qué tanta variabilidad hay aquí en esta especie. Fíjense que estos valores son altos. 76% de variabilidad genética implica que los animales son relativamente diferentes entre sí. Mientras que, por ejemplo, este oso, que es el oso grizzly de la India Kolyak, tiene un valor de heterocigosidad muy bajito, 27%. Significa que los osos Kodiak son muy parecidos entre sí, forman un grupo y son podríamos decir que son casi hermanos gemelos entre sí, con un 27% de variabilidad genética. Eso tiene una razón importante y es que esa variabilidad disminuida impide que los animales se defiendan adecuadamente de una enfermedad. Cualquier enfermedad que llegue a afectar de alguna forma a una población como esta, con una heterocigosidad tan baja, indudablemente va a generar un problema grave de extinción. Lo mismo sucede con los osos negros americanos. Miren este valor tan bajito que tenemos aquí de 43% para osos en una isla igualmente. Y no sucede lo mismo con el oso polar, que tiene una variabilidad genética relativamente alta, pero con el oso andino la variabilidad genética es muy, pero muy bajita. Eso tiene que ver básicamente con la forma como los animales se distribuyen y el mismo tiempo de vida de la especie. Es decir, tenemos una especie que se ha movido por los Andes de una manera bien interesante, más tardecito hablaremos también de eso, pero es importante que veamos que la variabilidad genética del oso está casi tan bajita como las de los osos de la isla Kodiak o casi tan bajita como la de los osos de la isla del
de Newfoundland en Estados Unidos. Es decir, tenemos una variabilidad genética baja que hace que la especie tenga un problema grave de soportar enfermedades como tal, ¿no? Bien. La región andina en el país, que es esa región andina tan importante, obviamente está conformada por 3 cordilleras: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. En esos 3 ramales de la cordillera existe el oso. Fíjense que la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta arriba no es una zona andina, es decir, el sistema montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta no pertenece al sistema andino, es un sistema diferente que se conformó diferente, por eso es un bioma diferente, por eso está conformado como biomas diferentes que no son propiamente andinos, y el oso nunca llegó hasta allá. Bien. A nivel de Colombia, la población de osos está dividida y la hemos fragmentado, ya producto de este mapa lo construí en el año 91. Lo tengo acá porque también quiero que lo pensemos un poco para más adelante. Si en el año 91 yo estaba viendo las poblaciones ya fragmentadas por las carreteras importantes que rompen la cordillera, haciendo todo este montón de parches, ¿cómo será la situación actual después de tantas vías que estamos montando, con tantas vías 4G que están ampliando mucho más esa fragmentación? Y nosotros estamos acá, en este momento, estamos hablando de la población 7, que es la población del núcleo de Chingaza. Bien, esa población del núcleo de Chingaza tiene un problema grave, que es el problema de fragmentación al sur entre la carretera que va de Bogotá a Villavicencio, que rompe la montaña y que impide que los animales pasen de Chingaza a Sumapaz, haciendo que aquí haya un proceso de fragmentación, que lo vamos a encontrar un poco al norte en la carretera que va de Sogamoso para Yopal, en donde también tenemos una pérdida de continuidad del bosque, haciendo que este segmento de población que está aquí encerrado sea la población de osos de Chingaza, que seguramente se conectará eventualmente por algunos animales que logran atravesar la carretera hacia el norte, hacia unirse con la población de Cocuy más al norte, y eventualmente podrían pasar de Chingaza hacia el Sumapaz únicamente por la parte baja, por donde todas las construcciones de viaductos y todo lo demás ha permitido de pronto que se mueva hacia la parte alta de la cordillera, la que es la zona de Ubaque. Si bien últimamente hemos recibido registros de osos, sí estamos viendo que hay un proceso de fragmentación allí bastante importante. El oso andino ha tenido muchos nombres en la cultura colombiana, desde oso negro, oso de anteojos, oso cordillera, oso careto, oso congo, oso anteojado, oso enjaquimado, oso real, oso piñuelero. Y tiene muchísimos nombres a nivel de las comunidades indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas tuvieron una relación muy grande con el oso y obviamente un animal que existió allí tan grande formó parte de toda la construcción cultural y obviamente es bien importante, ¿no? Nem en Muisca, Ucumari, Cuy o Uy, como lo llamamos, como somos nosotros como Fundación Uy, de la cultura chamí, de la Emberá. Y obviamente tiene cada cultura, cada pueblo indígena en América, en Colombia tuvo el nombre propio para su oso. Es importante que vean que para la cultura guayú, en La Guajira, el oso tiene nombre y se llama Jes. O sea, ellos vieron osos en La Guajira, en lo que fue el Perijá. Y obviamente hay una relación importante entre la cultura, la construcción cultural, lo que tiene que ver con la representación antropozoomórfica de la especie, que un animal tan grande obviamente tuvo que tener una representación importantísima de la construcción cultural del país, haciendo que tuviera representaciones, por ejemplo, en esas tumbas, en esas sepulturas que tenían antes en la cultura sanagustiniana. Y esto que me parece lo más bonito, lo más lindo que he podido encontrar en cuanto a esto es lo que era Nencatacoa, que es básicamente la manifestación de los dioses en la cultura chibcha, ¿no? Nencatacoa significa Nem, que es oso o fortaleza, Cata, que es el primero de la tierra, y Coa, que es el que armoniza la palabra y genera la melodía. Es decir, el oso lo llamaron Nencatacoa. Nencatacoa era el dios de los sueños y las borracheras. Y eso tiene un sentido importante porque es que al oso le gusta muchísimo comer maíz y obviamente lo va a comer cuando está en el momento de que está hecho para la producción y obviamente allí viene a consumir lo que es justamente cuando se da la producción de chicha y todo lo demás, ¿no? Era el protector y el auspiciador de la embriaguez. Decían las tradiciones que el oso bailaba y cantaba y participaba en las borracheras colectivas. Los devotos hacían ofrecimientos porque decían que el oso venía a tomarse la chicha con ellos. Y en el mito de Nencatacoa aparece la costumbre de tomar chicha en los trabajos de construcción, para todo lo que tiene que ver, fue muy importante en la construcción cultural. El oso negro, el oso nuestro es negro, contiene una cola muy corta, unos 7 centímetros. La mancha facial es lo que lo hace particular o único. La hembra es mucho más pequeña que el macho, muchísimo más pequeña y tiene estos pelitos entre los dedos que es lo que lo hace
poder trepar las palmas de cera. Habríamos hablado de que el oso de cara corta tiene esta cresta mandibular, que es lo que diferencia al grupo de los osos de cara corta de los osos de cara larga. Es una cresta que le permite la inserción muscular de los músculos que vienen de la cabeza hacia el arco cigomático, que pasan por debajo del arco cigomático y llegan a esta cresta. Allí se pegan al cráneo, haciendo que la mordedura de estos animales sea muy fuerte. Dense cuenta que las muelas son planas, no son carnívoros netos, pero comen huesos. Por ejemplo, estas muelas y esta construcción de esta cresta permite que el oso pueda aplastar un fémur de una vaca para comer la médula. Y lo llaman el oso perforado porque tiene una serie de forámenes. El foramen más grande, que está aquí a este lado en el húmero, es el hueco más grande que tiene cualquier mamífero en el mundo. Por eso lo llaman el oso con perforaciones, porque tiene muchos forámenes muy grandes. Y este foramen entepicondilar es el que le da la característica al grupo de los osos tremartinos. O sea, son tremartinos porque tienen forámenes muy grandes. Y la coloración, este es un oso bello en Bolivia, que es un oso dorado. Es la única manifestación que se tiene del negro al dorado. Entonces tenemos una coloración de piel bastante única. Es un animal único a nivel mundial y es un animal silvestre que fue visto en Bolivia. El oso andino nuestro tiene las orejas pequeñas, los ojos pequeños, el olfato es muy agudo, tiene las pintas en las manchas en la carita, que es lo que nos ayuda a identificarlos. Ahorita hablamos de eso. La cola es cortica, es un animal completamente diurno, es un animal plantígrado, camina apoyando las patas completamente en el suelo y está amenazado por pérdida de hábitat, de agricultura, la cacería, la pérdida de presas y los asentamientos humanos. En Colombia está protegido en el 23% de su hábitat, y lo que ven acá a la derecha son los parques nacionales andinos, en donde hay osos, y ustedes ven que mucho del territorio que está ocupado por osos no tiene área protegida, y obviamente el 74%, el 77% del hábitat del oso está sin ningún nivel de protección. Es un animal que principalmente se distribuye por la cordillera de los Andes, ya dijimos, pero es un animal que habita desde la parte baja, casi que desde la costa. En Perú los animales llegaban a comer carroña a la costa, al desierto costero peruano, y habita todos los ecosistemas de los pisos andinos en el país, desde la selva húmeda tropical hasta las áreas de páramo y superpáramo. Es principalmente herbívoro, se alimenta principalmente de frutos. Eso no significa que por el hecho de ser carnívoro no coma carne eventualmente, pero sí. Es un animal que va a consumir lo que encuentra, un animal simplemente oportunista, y en Colombia podríamos llegar a tener hasta unos 13.000 ejemplares, eso con cuentas alegres, que no tenemos claridad todavía al respecto. En Colombia lo tenemos registrado desde los 250 metros hasta los 4.200 metros de altura. Ya les decía, el hábitat natural está siendo protegido en un 24,39% por estas áreas de conservación de los parques, pero ese 78%, ese 76% de los hábitats no está del todo protegido, y obviamente tenemos solamente 9 parques con extensiones mayores a 1.000 kilómetros cuadrados, que nos da la posibilidad de hablar un poco de la sobrevivencia de los osos, al menos en esas poblaciones. Está en categoría vulnerable a la extinción, vulnerable porque los hábitats se están perdiendo, porque lo estamos cazando mucho, porque estamos desconociendo la especie muy fuertemente. Yo creo que a nivel de los tomadores de decisiones son muy pocos los que saben que esta especie aún existe en el país. Afortunadamente, producto de todo lo que hemos hecho en los últimos años y en la investigación de muchos otros participantes en esta historia, ya sabemos un poco más de los osos, y en Colombia lo tenemos como categoría vulnerable en la resolución del 2017, en la resolución 1912, en donde lo ponemos vulnerable. Este video es del municipio de Choachí, y al fondo se ve la neblina, pero cuando la neblina se levante, lo que el oso va a encontrar al fondo son los paisajes transformados de los cultivos, de los potreros, de lo que son los invernaderos para tomate y para los sitios para producir pollos y producir huevos y todo lo demás. Es decir, ese es el límite hasta el cual el oso puede llegar en ese sector. Como decíamos, son principalmente herbívoros, se alimentan principalmente de frutas, comen cogollos de bromelias, comen palmitos, pero el 10% de la dieta es animal, que incluye animales silvestres como animales domésticos. Obviamente puede atacar a las vacas, puede atacar a los caballos, a las mulas, come los marranos, consume cortezas, come miel, ataca a los apiarios. También se alimenta eventualmente de cactus y puede atacar algunas plantas cultivadas, principalmente el maíz o algunos otros frutales.
Tiene varias estrategias de alimentación. Una tiene que ver con esta estrategia de alimentación puntual. Aquí vemos en la foto de arriba a la derecha un oso atacando una danta en el macizo colombiano. Obviamente son recursos puntuales que los encuentra por ahí y los aprovecha. Igual la carroña, acuérdense que es un animal que tiene un tinte carroñero fundamental. Encuentra una vaca muerta y seguramente se va a comer los huesos y la médula. Pero también le gusta escarbar los troncos para buscar los mojojoyes y las larvas que encuentra allí por ese lado. Estos se llaman alimentos puntuales. Y los alimentos de cosecha, obviamente, están aquí, que son estos alimentos que él va a utilizar en una gran cantidad de espacio, en un corto tiempo. Son las cosechas, es decir, ataca los cultivos de maíz. Esta foto es de Bolivia, de una querida colaboradora y colega nuestra, Roxana, que nos la envió. Ven aquí las mazorcas, él fácilmente puede tragarse un bulto de mazorcas en una sola sentada. Come principalmente frutos, y esto es una fecal de oso con un montón de semillas. Aquí tenemos una fecal de oso germinada, lo que lo hace un principal dispersor de semillas, y come plantas que están en todas partes durante todo el tiempo, es decir, están en una larga cantidad de tiempo durante todo el año y en una superficie muy grande, como son las bromelias, esto es una bromelia del páramo, o las mismas palmas. Esto es una palma de cera que ha sido comida por oso. Es decir, esos recursos son recursos que están disponibles todo el tiempo. Tenemos tres tipos de recursos: los puntuales, los de cosecha y los disponibles anualmente como tal. Esto es un oso en Perú, lo hemos llamado el oso araña. Obviamente nos deja ver un poco que los osos utilizan los bosques subandinos, que están por debajo de los 2000 metros, que en este momento tienen un nivel de presión muy grande por cultivos de coca y otro montón de cosas allí. Utilizan los bosques andinos de robles, principalmente, que están por debajo de los 3000 metros, que también tienen un problema grandísimo de presión humana por construcción de ciudades, carreteras, represas y todo lo demás. Utiliza el bosque alto andino también, que es donde están principalmente los cultivos de papas en las zonas del altiplano, que está por debajo de los 3200 metros. Y utiliza también los páramos como tal, haciendo que el oso utilice de una manera clara todo lo que tiene que ver. Y ponemos a los páramos con una gran presión antrópica por todo lo que tiene que ver con la destrucción del territorio, la siembra de papa, ahorita la minería de oro y todo lo que tiene que ver con eso, que los páramos están muy afectados. Los niveles de calidad del hábitat, pues obviamente son bastante regulares. El nivel que más calidad de hábitat le da es el bosque andino, con un 58% de calidad de hábitat. El páramo no es un hábitat que sea muy productivo. Es importante para él por la condición de protección que tiene con la neblina y lo lejano que está el territorio y todo lo demás, y este índice de calidad está referido a eso. Pero los hábitats de mejor condición son los bosques. Obviamente los osos son animales de bosques. Este bosque alto andino le da una calidad altísima, pero básicamente es porque esos bosques que existen aún casi nadie los usa y están bastante protegidos todavía. El oso se sube y baja los bosques, entonces se distribuye subiendo y bajando de los ecosistemas. Es decir, para él, la relación que debe haber entre los ecosistemas subandinos, andinos, altoandinos y páramos es fundamental para que la población viva y se pueda sostener como tal. Obviamente esos movimientos van a ser referidos y van a ser de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero pensemos en que las carreteras están cortando esos movimientos verticales, lo mismo que los movimientos horizontales del oso. Como decimos, es un importante dispersor de semillas. Aquí tienen una fecal germinada de una fecal de laurel. El oso comió muchos laureles y defecó todas las semillas. Aquí están todas las plantulitas germinadas. Y obviamente es un dispersor de semillas, es un modificador del bosque porque construye nuevo bosque, maneja la estructura del bosque, pone árboles donde antes no había árboles, y es un regulador de palmas y de bromelias como tal dentro del bosque. Y pues una cosa importante, y es nuestro lema fundamental, y es que donde hay osos hay bosques, donde hay bosques hay agua, y donde hay agua hay vida. Por esa razón el oso es el guardián del agua, el guardián de la montaña. Ya hablamos un poco sobre lo que son los servicios ecosistémicos que tienen que ver con él, los servicios de aprovisionamiento, los servicios de regulación, los servicios culturales. Decimos que los ciclos de nutrientes, por ejemplo, son importantísimos. Piensen en las fecales de oso que están repartiendo nutrientes por todas partes en el suelo, ayudan a la formación del suelo mismo, manejan la calidad del hábitat silvestre, permiten un montón de especies que están allí, pero la gente sigue viendo al oso con una visión negativa. Esto es un estudio que hicimos para la zona de Chingaza con algunos municipios como Choachí, Fomique, Junín, La Calera, El Calvario, Sesquilé, en donde la visión importante de la gente hacia la especie es la visión negativa porque les mata una vaca, porque, en fin, es un animal que tiene un montón de connotaciones que trajeron los españoles y nos cambiaron esa cultura romántica que existía entre las comunidades indígenas y el oso, y lo pasaron a una visión en la cual el oso afecta a la condición económica, y veremos otra vez la entrada de lo económico aquí. Por eso es una visión negativa como tal, y básicamente hay una visión naturalista que ya empieza a aparecer,
de una visión moralista que no existe, una visión básicamente utilitaria, la grasa del oso y todo lo demás, una visión estética que tampoco existe mucho, una visión humanista. Si bien el oso es un animal que debe estar allí, nosotros no lo consideramos todavía como tal. Y pues obviamente hay fotos de osos muertos por todas partes. Esto es un oso que en el centro abajo es un oso muerto en la serranía del Perijá. Estos osos vienen de Venezuela, suben la cordillera andina, aparecen en la zona de Cesar y Guajira y allí los matan porque el campesino considera que le va a matar las vacas. Este es el oso que murió en Fomeque en el 2016. Tenemos pieles de oso. Esta foto me la regalaron por allá cuando estaba haciendo mi tesis en orquídeas, de una foto de un oso que mataron en el año 64 porque se comía las ovejas. O sea que la visión negativa que tenemos desde estos años, 1960 al 2016, no ha cambiado en lo más mínimo y seguimos matando a los osos porque son negativos o porque sirven para algo, ¿no? Entonces los usan como amuletos, está la grasa o la vesícula biliar de oso y a mí me preocupa muchísimo la entrada de los chinos a este país. El tráfico más grande de vesículas biliares de oso se da en la China, son millones de dólares los que se mueven por ese tráfico ilegal. Esperemos que aprendan a respetar a nuestro oso y eso depende de nuestra posición como ciudadanos colombianos. En la zona de Becerril, para los indígenas, yucpa es un amuleto de siembra, casi totémico, hay una relación totémica muy importante allí. Y en algunas partes, por ejemplo, en la zona de Putumayo y en algunas partes de Antioquia, el hueso peneal o los penis, el báculo, se utiliza para remedios básicamente afrodisíacos. La grasa del oso es usada para supuestamente tratar el reumatismo y cosas así, y esta pata la recogimos en el Perijá y la usaban como florero. O sea, está ahí la visión utilitarista. Nosotros marcamos un oso en el año 2015, perdón, le pusimos un collar de telemetría, lo capturamos en este punto que está aquí, en donde está en rojo. Lo tuvimos seguido durante un montón de tiempo, no, fueron apenas 45 días, el collar desapareció, pero este oso se movió más o menos, aquí tienen Bogotá, lo ven aquí al lado izquierdo, entonces se movió más o menos desde Usaquén hasta un poquito más del 20 de julio en nuestra ciudad, es decir, es un animal que utilizó unas 34.000 hectáreas, tienen un hábitat muy grandes, para que un oso pueda vivir necesita una cantidad impresionante de área, 590 kilómetros cuadrados los machos, 140 kilómetros cuadrados las hembras, de bosque de buena calidad. Dense cuenta que él utiliza principalmente las áreas de bosque, aunque aquí tenemos el páramo en el macizo Chingaza. Bien, se alimenta, y estos son los rastros que encontramos, que son las fecales con bromelias, con restos de palmas, las semillas, las bromelias comidas, los rasguños en los árboles. Estos rasguños en los árboles son importantes para algunas cosas que vamos a hablar más adelante. Las fecales llenas de semillas por todas partes son los rastros que encontramos cuando estamos trabajando con osos. Y nosotros estamos trabajando fundamentalmente con cámaras trampa, porque nos permite ver, ampliar el conocimiento, las observaciones en el tiempo y en el espacio, ver valores de abundancia, de riqueza, son útiles para estudios de biología, nos permite hacer captura de valores de densidades y tenemos valores de densidad para eso. Entonces, lo primero aquí es que, dado que nuestro oso tiene manchas en la cara, podemos diferenciarlos porque cada mancha va a ser particular y única, cada mancha en el hocico también va a ser particular y única, y obviamente la mancha en el pecho también son particulares y únicas, es decir, esas tres manchas, la mancha de la frente, la mancha del hocico y la mancha del pecho, nos permiten identificar a los animales y ponerles un nombre a cada uno para poderlos ver. Miren, fíjense, por ejemplo, que este oso tiene una mancha en la frente, ¿cierto? Tiene una manchita en la frente, no es un oso de anteojos, es un oso andino, tiene una mancha en la frente, mientras que este no tiene manchas en ninguna parte. Este es un oso andino también de la zona del municipio del Calvario y es completamente negro, por eso preferimos llamarlos osos andinos. Con las cámaras trampa y la fotografía también nos permite ver los atributos sexuales, entonces sabemos que es un macho porque se le puede ver el pene, sabemos que es una hembra porque se le pueden ver las mamas, en este caso es una hembrita alimentando a su cachorro, este es un cachorro sin vergüenza y que tiene más de 6 u 8 meses y aún así sigue chupando teta de la mamá. Obviamente ahí va a estar durante 2 años, él permanece con la madre durante 2 años y luego se va. Entonces podemos ver también el tamaño de los animales. Este es un macho, fíjense el tamaño aquí a esta parte del árbol y miren el tamaño de la hembra en la misma cámara. Fíjense que el macho es muchísimo más grande que la hembra, casi el doble de tamaño que la hembra. El macho que capturamos pesó 130 kilos, mientras que esta hembra pesó apenas 40. O sea, la diferencia en tamaños es muy, muy grande y eso se debe a que la población de Chingaza es una población que está reducida, aislada, y las hembras han empezado a disminuir tamaño para conservar sus condiciones biológicas reproductivas. Ellos también, esto fue un trabajo que se hizo con el grupo de Reverdecer la Boyano en el Huila, que es importante porque es un grupo de monitoreo comunitario y ellos decidieron marcar los árboles para ver la altura, entonces cada cinta está a 10 centímetros y eso está midiendo 1,50 m, es un macho como ustedes lo van a ver ahorita.
orina marcando el territorio y no tiene mucha mancha. Entonces es un machito joven que obviamente está allí en este territorio. Es un video muy bello de reverdecer la boyana. Algunas de las manchas que tenemos algunas de las fotos que tenemos son buenas y nos permiten ver las manchas, otras nos permiten ver, por ejemplo, en este caso, la mancha facial de esta hembra y por ejemplo, esta secuencia fotográfica nos permite ver a la hembra como pensamos, es una hembrita, obviamente sabemos que es una hembra porque aquí viene la cría. Entonces, el video nos permite ver eso más que las fotos como tal. El video también nos deja ver a los animales en su proceso de marcaje. Fíjense en la pinta del cuello de este animal, es un babero como tal, es un corbatín. No tiene una mancha evidente sobre la frente, la mancha del hocico es bastante clara y viene a desarrollar lo que son sus sistemas de comportamiento de marcaje y de señalización. Este baile que nosotros llamamos el baile del oso está marcando su presencia. No marca territorio porque no son territoriales, marca la presencia para avisarle a los otros machos que él está por ahí, y le muestra a todos los demás quién es y se manifiesta. Les dice, hola, aquí estoy y aquí pueden compartir el espacio conmigo. Entonces, ese movimiento de rascarse por todas partes es importante para vos, y lo hacen tanto los machos como las hembras. Algunas fotos son regulares, no nos sirven, por ejemplo, esto que es oscuro, esto que no se le ve la mancha en el hocico, esto que no se le ve la mancha por ninguna parte, entonces uno no puede ver que estos videos o estas fotos nos puedan ayudar a la identificación. El porcentaje de identificación que tenemos con el trabajo que estamos haciendo es cerca del 70%, el 30% se nos escapa, porque son negros y no los podemos identificar como tal. Aquí vemos a una hembra con su cría, fíjense que ella tiene una manchita facial sobre la frente bien importante y obviamente el video nos deja ver cómo es la mancha y cómo se está viendo con la luz y todo lo demás, ¿no? Fotos malas como esto que no que podemos ver como tal, esta foto corrida, y secuencias fotográficas de osos que no se dejan ver como tal tampoco nos sirven para nada, o fotos o videos en donde le vemos el lomo al animal tampoco nos representa mayor información para poder hablar de lo que estamos hablando. Nosotros hacemos una ficha técnica de identificación para cada animal. Entonces a cada animal le ponemos la pinta, dibujamos la pinta sobre perdón, dibujamos la mancha sobre el papel, entonces le pintamos la pinta del hocico, la pinta de la frente, la pinta del pechito y hacemos una ficha que nos permite identificar al animal y darle un nombre para poderlo identificar después. Obviamente eso nos permite ver un poco todo lo que tiene que ver con lo que estamos viendo. La información de las cámaras trampa nos permite ver el día, nos permite ver la hora, nos permite ver la fase lunar, la temperatura ambiental, nos permite ver el sexo, la edad, el estado reproductivo, el número de osesnos, el tamaño de los osesnos y una descripción general del individuo para tener una ficha así como tal de este animal para poderlo tener claro y poder saber quién es y el nombre que le vamos a dar a cada animalito. Entonces las fichas terminan así. En cada uno de los grupos, entonces los animales van a tener un nombre o una identificación para poder saber que son diferentes. Ustedes ven que en este caso las manchas son diferentes. El primero y el último se parecen bastante, pero son diferentes sobre todo por la mancha en la frente. Aquí hay una mancha evidente, aquí no la hay. Entonces eso nos permite ver un poco más cómo está la cosa. Y eso nos permite hablar un poco de los datos para qué nos sirve la información. Entonces registramos la información en bases de datos de Excel y manejamos algunos programas estadísticos para hablar de valores de densidad, valores de reproducción. Aquí hay un video de una hembra con sus cachorros enseñándole lo que es el sistema de marcaje. Ella les enseña cuáles son los árboles de marca y obviamente ellos aprenden a comportarse como osos en todas partes. Este es un video muy interesante, les sugiero, no, este no. En este podemos ver que es una hembra que está reproductiva, ustedes pueden ver en la pancita las mamas turgentes. No tenemos claridad si esta hembra ya dio a luz o estaba aún preñada. Creemos que es una hembra lactante, es decir, la cría ya nació y ella está saliendo a buscar comida, a rascarse y a marcar el territorio. Y obviamente fíjense que tiene una mancha en la frente y es una hembra que podemos reconocer todo el tiempo. De hecho, esta hembra aparece hace relativamente poco tiempo en Huasca con dos cachorros. Este video es del año 2013 y la hembra aparece en el 2019, o sea, ha sobrevivido durante más o menos 7 años. En este video vemos a una hembra rascándose, marcando. En otras partes de Bolivia y Ecuador las hembras no marcan, pero esta es una hembra, fíjense en la pancita que tiene, ¿cierto? Está preñada, indudablemente se le ve, ahorita que se dé la vuelta se le van a poder ver las mamas turgentes, está a punto de dar a luz, sin embargo aún sigue marcando, aquí se le ven las mamitas y se le ve la pancita de animal preñado como tal. Entonces podemos identificar animales preñados con fotografías como esta o como esta otra,
o esta hembra que está con sus crías, como la vieron ahorita en el video, que obviamente está marcando, enseñándoles los árboles de marca como tal. Entonces nos deja ver los aspectos reproductivos importantes. Ustedes pueden ver aquí abajo de la hembra las mamas urgentes, las teticas con leche, y obviamente uno ahí no espera más, pero aquí vienen los cachorros que están casi recién nacidos, tienen como unos 4 meses seguramente, y todavía están tomando leche la mamá, y aquí aparece en la parte baja del video otro oso. Es decir, nosotros sabemos en este momento que la hembra tiene a lo sumo 2 cachorros, pero eventualmente ella puede tener osos que son de la cría anterior, del nacimiento anterior, del año anterior, que la acompañan, y obviamente que este animalito ustedes lo van a ver acá, es un poquito más grande poquito no, es mucho más grande que los otros osos, pero es un animal pequeño todavía, es un cachorro, que es un cachorro de un año y un poquito más, permanece aún con su mamá y va a estar ahí como acompañándoles, es un cachorro de la camada anterior. Entonces esos videos, esas fotos nos permiten ver el tamaño proporcional entre la hembra y la cría, y nos permiten ver los momentos de nacimiento para poder tener datos de crecimiento y poder ver en qué momento están naciendo osos en el territorio. Son completamente diurnos, empiezan a su actividad horaria de trabajo a las 4:30 de la mañana. Durante el mediodía tienen un descenso de actividad, pero en la noche se van a dormir tipo 7 de la noche. Estos movimientos que tenemos aquí son producto de algunos movimientos eventuales del animal en los nidos. Son animales completamente diurnos, de noche no transitan. Son animales que utilizan una buena cantidad de tiempo marcando el territorio, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es en la línea azul la precipitación, y ellos están marcando en momentos en que la precipitación es más bajita, están marcando más que en el momento en que la precipitación es más alta, y obviamente eso tiene unas razones para que el olor permanezca más tiempo y puedan seguirse manifestando como tal. Tienen sistemas de marcaje que dependen muchísimo de muchas cosas, entonces va a ser marcando en el piso, marcando en los árboles, marcando en muchas partes. Entonces, este animalito tiene una cosa importante, y es que todos salen a hacerse un baño de barro, una mascarilla de barro en el charco para, no sé qué, me imagino que está buscando cucarrones o alguna cosa como tal. Y les gusta el agua, son animales que les gusta vivir cerca del agua, siempre, por esa razón el oso y el agua están juntos siempre van a estar allí todo el tiempo. Y este video sí quiero que lo miren un poquito, que le demos un momento de tiempo. Esta es una hembra, ustedes ven que ella pasa del árbol de marca y voltea a mirar y sale corriendo. Entonces sale corriendo, fíjense, el tiempo vamos en 13:14, 13:14:22, acuérdense que la cámara me da minutos, entonces ella sale corriendo y uno escucha. Bien, ese macho que pasó unos segundos después la está persiguiendo porque es un momento en el año, estamos hablando de que estamos en septiembre, más o menos septiembre es como la época de apareamiento, y ese macho está buscando a la hembra para apareamiento. Obviamente ella es mucho más pequeña y huye, los animales son un poco agresivos, ¿no? Y obviamente el sistema de marcas en este animal, él se llama Juancho, reconocemos a Juancho por una razón fundamental, y es que aparte de que tiene una pinta bien evidente en la carita y en la mancha de los hocicos clara y la mancha del pecho también, Juancho tiene un problema con su cadera, y es que con su pierna izquierda, y es que la tiene completamente tiesa. Entonces lo podemos ver de frente, lo reconocemos de frente, pero cuando lo vemos así en una foto, pues sabemos que es Juancho, pero si no fuera por esa mancha no veríamos. Pero aquí les sugiero que miren con detenimiento la pata izquierda del animal cuando camina. Tiene la pata rígida, no la mueve, no articula la rodilla, y eso pudo haber sido problema de una caída de un árbol, de una enfermedad, de cualquier otra cosa, pero el video nos permite ver a Juancho con esa pata tiesa, y la fotografía no nos lo dejaría ver como tal. Por esa razón nosotros manejamos fotografía. Y el sistema de marcaje, como ya les decía, marca la frente, marca el pecho, está excitado normalmente, siempre excitan, siempre se orinan, siempre dejan el olor a macho como tal. Básicamente lo que está diciendo es: yo me llamo Pepe, tengo tantos años y estoy buscando novia. Literalmente es lo que está haciendo en ese marcaje. No está marcando el territorio porque no son territoriales, pero está diciendo quién es y está presentando con todos los demás congéneres del territorio. Bien. La hembra tiene siempre 2 sesnos, siempre. No tenemos otros datos diferentes. En la zona de Chingaza puede ser 1,27 sesnos por camada. Acuérdense que la población humana está creciendo a tasas tan altas como estas, sin embargo somos una plaga, pero para ellos todavía no se presume que viven unos 35 años, y una hembra puede dar a luz unos 10 sesnos durante toda su vida. Bien.
Los osos también habitan territorios que están llenos de fauna y por eso lo llamamos una especie sombrilla. Esa especie sombrilla incluye un montón de animales que están con él. Esta es una lista de los mamíferos que encontramos con cámaras trampas. Son muchísimos. Fíjense, por ejemplo, que Junín, en este San Juanito, perdón, aquí en San Juanito la cantidad de animales que hay es muy diferente a la cantidad que hay en Ubaque, por ejemplo. Y lo mismo en otros municipios. En Ubaque ya casi no hay mamíferos porque todo lo volvimos potreros y cultivos, mientras que aquí todavía queda algo de áreas naturales y obviamente hay mucho más. Pero también tenemos aves. Entonces fíjense, por ejemplo, que en Ubaque la cantidad de aves es mayor que la que registramos de pronto en San Juanito y eso tiene que ver porque aquí son aves de rastrojo, que son mucho más abundantes, hay muchísimas especies. Aquí tenemos aves que son más del bosque como tal. Aquí tenemos pocas aves en la calera, pocas aves en Huasca. En fin, la cámara trampa nos permite ver el papel del oso como especie de sombrilla. Y les sugiero que miren con detenimiento este video que está aquí al fondo, que es un video en Perú, en el bosque seco tropical. Se ven los ecosistemas andinos, que son la selva húmeda tropical, el bosque andino, el bosque alto andino y el páramo, pero estos animales viven en zonas desérticas en Perú y comen cortezas, como ustedes lo pueden ver en la foto de arriba, y viven en ambientes que son terriblemente duros para la sobrevivencia de un oso como tal. Sin embargo, ahí están. El hecho de que hayamos mandado a Chucho para Barranquilla no es es decir, ese animal ya no tenía otro futuro, fue un animal que nació en cautiverio y siempre nos pelearon que por la temperatura, que no sé qué, pero estos osos soportan temperaturas de hasta 38 grados centígrados al mediodía en condiciones naturales y obviamente ustedes ven los cactus que hay allí en todo ese sector del Perú. Ellos están marcando los osos con sus collares de telemetría y aquí la hembra le está enseñando al cachorrito a comer cortezas. En el territorio ustedes ven cómo se trepan estas rocas, ¿cierto? Son osos araña, miren cómo se trepan esas pendientes de hasta el 90% de pendiente. Bien, de nuevo nuestro oso como para cerrar ya nuestra charla, como para terminar, espero que les haya gustado, que haya quedado muchísimas dudas, van pensando sus preguntas, pero esto es bien importante porque como les decía, detrás de esa imagen de él lo que tenemos son los cultivos y lo que tenemos son los potreros y las vacas y las gallinas y los tomates y obviamente esta tranquilidad de este animal en el ambiente natural que tiene ahí arriba en su laguna, pues la estamos perdiendo y la perderemos seguramente dentro de unos años. Yo espero que esa sostenibilidad de la que tanto hablamos, donde tiene que ver lo económico, lo social, lo cultural, lo político, lo ambiental, pues nos permita que los hijos de nuestros hijos puedan ver a los osos en su territorio silvestre aún y que no les contemos después con un video como este que va perdiendo resolución a medida que van pasando los años, que al final dentro de unas 2 o 3 generaciones ya los podamos ver así como la foca del Caribe en una imagen o en un dibujo o en una fotografía de alguien que se tuvo a bien tomar una foto de nuestro oso. Muchísimas gracias por su atención y hasta aquí está toda nuestra charla hasta el momento y estoy dispuesto a atender sus preguntas. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a usted. De verdad que esta tarde ha sido de un excelente aprendizaje. Si tienen algunas preguntas, con gusto en el chat las leemos. Quiero invitar a nuestra líder de la línea CUNAT, Alejandra. Sí está. Sí, hola. Bueno, cuéntanos, Alejandra. Líder, ¿cómo es la percepción de esta tarde? Ay, buenas tardes para todos, a los participantes, a nuestro exponente. Muchas gracias por toda esta información tan importante y como, digamos, es demasiada información para digerirla en poco tiempo, pero creo que muchos de los que estamos acá trabajamos como en el componente ambiental, entonces creo que digamos que la podemos digerir y algunas cositas ya sabemos, y los que no, pues chévere porque se generan nuevos saberes a partir del conocimiento de nuestro exponente. Entonces, pues muchas gracias por darnos esta información acerca de esta especie, y además que no solo pues tocaron el tema del oso, sino también de la biodiversidad, de la importancia del cuidado del entorno natural, como del modelo económico que estamos usando actualmente, que debe ser adecuado a nuestra forma de vida, y creo que debe ser un modelo alternativo y diferente al actual. Esperemos que en algún momento suceda, que se hagan esos cambios por parte de nuestros gobiernos para conservar nuestro planeta.
porque el modelo económico, como lo decía el exponente en un momento, pues está acabando con nuestros recursos naturales. Agradecerles a todos por la asistencia y pues no, estoy encantada con la información que nos ofrecieron hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandra por tus palabras. Bueno, don Daniel, aquí hay una pregunta de Natalia. Muchas gracias. Tengo una pregunta sobre los corredores biológicos. ¿Se han planteado opciones de puentes elevados para paso de fauna o pasos a forma de túneles? ¿Serían efectivos para el oso en la zona de Chingaza? Bueno, los corredores biológicos son un tanto diferentes a los puentes elevados. Los corredores biológicos se entienden como grandes extensiones de territorio que conectan poblaciones muy lejos. Es decir, podríamos pensar en que hagamos un corredor entre Chingaza y Cocuy. Y eso implica manejar una extensión de corredor de 400 o 500 kilómetros de largo. Pero como esos corredores se están fragmentando por las carreteras, allí es donde aparecen los puentes elevados, que son una excelente propuesta. Es una excelente propuesta que viene siendo utilizada en Canadá, en Estados Unidos, en Rusia, en otros países europeos, que han visto que esos puentes elevados encima de las vías importantes sí permiten el paso de fauna, han sido monitoreados con cámara trampa también y se ve muy claramente cómo esos puentes verdes, que se llaman puentes verdes, sí son trascendentales para el crecimiento o para el movimiento de los animales. Yo pienso que esos países que tienen esos niveles de desarrollo tan rápidos y tan dramáticos que dieron en ese momento, son un tanto diferentes a nosotros. Nosotros estamos construyendo apenas un modelo económico que va a ser la debacle a nivel ambiental, pero podemos todavía evitar algunas cosas como esas. No necesitamos aún, bueno, necesitaremos aún en algún momento puentes verdes, pero sí podemos trabajar eso que son las alcantarillas o lo que son los sistemas de pasos de fauna que aún pueden establecerse si logramos hacer que, por ejemplo, los constructores de vías preparen bolas a los animales atropellados y a los momentos de atropellamiento para poder poner en esos sitios de alto flujo vehicular y de atropellamiento grande los pasos de fauna que pueden ser alcantarillas o pasos por debajo de la carretera que no necesariamente son tan costosos como un puente elevado, como un puente verde. Un puente verde es más o menos unos 50 o 80 metros de ancho que cuesta cualquier cantidad de dinero y obviamente no tenemos para pagarle a los médicos que están manejando la situación del COVID en el país, mucho menos para invertirle a un puente verde para cuidar un oso. O sea, esos modelos económicos, esa forma de ver la visión nos pone un poco algunas taranqueras. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta de Laura Sofía. ¿Cómo monitorean las crías? ¿Ellos presentan las mismas manchas desde pequeños o se presentan después? Los ositos nacen con su mancha. Los ositos nacen ya de una vez con la mancha definida y esa mancha se va, digamos, acentuando a medida que el animalito va creciendo, a medida que el animal va pasando de cachorrito, de ocesno a juvenil, de juvenil a subadulto, de subadulto a un animal adulto ya como tal o a un adulto viejo. Las manchas se acentúan de tal manera que la manchita que aparece en el ocesno recién nacido va a ser la misma forma, pero va a cambiar el color. Entonces, a medida que los animales se ponen viejos, por ejemplo, la nariz se va poniendo más rosadita, va perdiendo coloración. La nariz de los ositos es negra completamente, pero a medida que van envejeciendo, la nariz empieza a aparecerle pecas blancas o pecas rosadas y la mancha se va poniendo más oscura. Entonces, la forma de la mancha permanece, el color se sostiene una buena cantidad de tiempo y sí son efectivos. Es decir, podemos seguir, en Ecuador lo están haciendo muy bien en lo que se llama Quito, Ciudad de Osos. Ellos están fotografiando cachorros y están haciendo el seguimiento de esas manchas y pueden ver que los animales sobreviven en un tiempo adecuado. Hay unos niveles de sobrevivencia bastante altos todavía. Bueno, desde Santander, porque aquí estamos las 8 zonas unidas a nivel nacional de todo el país, tenemos gente. ¿Se ha socializado con comunidades campesinas para la preservación de los osos? De nuestra parte, de parte de todos los que trabajan en este grupo o en este objeto de conservación, parques nacionales, las corporaciones autónomas, los investigadores, algunas ONGs transnacionales,
sí desarrollan actividades de sensibilización y educación ambiental. Siempre que se hace un trabajo con osos en los territorios, se tiene que hacer el trabajo con comunidades porque finalmente son las comunidades las que generan las causas próximas de la extinción. Es decir, es el campesino el que termina pegándole un tiro al oso, es el que termina amarrándolo, es el que termina sacando las crías. Y obviamente ellos están muy cerca de los animales y es necesario que esas personas empiecen a ver el ambiente de una manera un poco más racional, un poco más empiezan a querer la tierra, ¿no? Empiezan a querer el territorio y a identificarse completamente con su territorio. En todas partes donde se hace investigación con osos, hacemos charlas con comunidades siempre. Eso tiene que manejarse así. Yo creo que esas charlas ahora último tienen que fortalecerse mucho más. Tenemos mucha más información que nos ayuda a tener más datos con más certeza y ya podemos hablar de cosas más prácticas para la conservación de osos en el país. Gracias. Elías Cóndoli, ¿se vio algún cambio de las manchas del oso? Y si se vio el cambio de las manchas, ¿en qué tiempo se vio? Como te decía, las manchas van a permanecer en el tiempo y no hay cambios en esas manchas. Esas manchas van a permanecer con el animal durante toda su vida. Entonces, sí se puede ver el cambio en coloración y se ve después de 30 años. Es decir, a los 30 años el osito que nació con su mancha muy blanca ya la va a tener muy parda. Va a ser de la misma forma, pero los tiempos en cambio de coloración de las manchas son muy largos para los procesos de investigación que adelantamos. Gracias. Sandra Bernal, ¿qué tipo de socialización con las comunidades ha sido más efectiva? Pienso que el trabajo con comunidades más efectivo que se ha venido desarrollando en el país lo ha venido desarrollando la CAM, que es la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, con los procesos de fortalecimiento de grupos de monitoreo de biodiversidad comunitarios, monitoreo comunitario de biodiversidad. Ellos han trabajado fuertemente haciendo que estos grupos de monitoreo que surgen por iniciativa propia y no le cobran a nadie por el trabajo de monitoreo que hacen, son comunitarios precisamente por eso, porque no cobran. Nadie los contrata para que lo hagan, es su responsabilidad social como ciudadano. Y en ese caso, ese trabajo de monitoreo comunitario me parece que es muy valioso porque ellos mismos buscan la ayuda, ¿no? Entonces ellos piden que uno les ayude dictando charlas, preparando talleres, organizando la capacitación, mirando cómo es que van a poner sus cámaras, cómo organizan su información. Y me parece que esa es la mejor manera como uno puede trabajar con comunidades desde la sensibilización y la educación ambiental. El proceso de grupos de monitoreo comunitario participativos. Bueno, muchas gracias. Dina pregunta, ¿cuál es el periodo de gestación de estos mamíferos y cuántas crías pueden dar? El periodo de gestación es algo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Eso es parte de la información nueva que se ha venido recogiendo actualmente en las áreas de investigación. Antes se pensaba que el oso podía tener una gestación de entre 6 meses y medio y 8 meses. Y a eso lo llamaron procesos de implantación retardada, que son comunes en todos los mamíferos. Es decir, el proceso de implantación retardada es un proceso en el cual la hembra se deja preñar, se deja montar del macho, se fertiliza y su embrión en estado de blástula no se arraiga en el útero como tal, sino que queda como volando en el espacio uterino por una determinada cantidad de tiempo. Únicamente cuando la hembra tiene las condiciones de alimentación, de grasa corporal y de todo lo demás, el embrión termina por implantarse y eso sucede en osos y en focas, en leones marinos y en otro montón de animales tienen esa implantación retardada. Y eso se ve en los osos que están en cautiverio en el norte, es decir, en Berlín, por ejemplo, o en Inglaterra, los osos daban a luz en 6 meses en verano, pero en el invierno daban a luz en 8 meses. Sin embargo, en las condiciones naturales de la población silvestre en América del Sur, sabemos con certeza que el oso tiene una duración de gestación de 225 días, es decir, entre 225 y 235 días la hembra está dando a luz. Eso nos da más o menos unos, ¿qué? 125 días, unos 4 meses, entre 4 y 5 meses nos está dando de gestación en la zona tropical, especialmente en Ecuador. Eso nos señala que la implantación retardada sí es posible, pero es un mecanismo que está cuando la alimentación es pobre y obviamente va a haber un proceso así que puede atrasar un poquito la gestación. Pero más o menos estamos hablando de 3 meses y medio a 4 meses. Y
siempre están dando a luz 2 osos en general, 2 osesnos, a lo sumo. Entonces, por ejemplo, los datos que tenemos para para la reproducción en Chingasa es que una hembra puede dar a luz en promedio 1,27 osesnos por parto. O sea, los partos son bastante pequeños, no es como los osos grizzlies o los osos negros americanos que pueden tener hasta 6 ositos. Los osos nuestros no tenemos registros de ninguna hembra que haya dado a luz 3 osos en vida silvestre, aunque se ha presentado en algunos casos en zoológicos. Gracias. Yo creo que ya hay 2 últimas preguntas. Desde Neiva Huila tenemos a Sofía, me parece. Se han presentado alternativas para un mejor comportamiento de las comunidades que comparten territorios con el oso de anteojos, como capacitaciones o charlas, porque veo que el problema con cultivos y zonas de granja con producción pecuaria se ve mucho. Sí, yo pienso que no es únicamente charlas, es decir, a la gente que se ve afectada porque el oso le mate una vaca, no lo vas a convencer de que lo cuide charlándole ni llevándole historias de osos, hay que llevarle procesos productivos, fortalecimiento de los sistemas productivos campesinos y obviamente esos procesos que se dan en esa dirección son los procesos que más beneficio tienen para la conservación del oso, es decir, no son solamente las charlas, no es solamente que hablemos de oso, hablemos de todo lo que tenemos que hablar en el medio ambiente, cómo están sembrando la mora, cómo están sembrando el maracuyá, cómo están sembrando el maíz, cómo están sembrando la papa, que esos procesos de educación ambiental incluyan esos mecanismos o esos sistemas de mejoramiento de los sistemas productivos, cómo están teniendo las vacas, y obviamente hay algunos ejemplos importantes, por ejemplo, lo que está haciendo el grupo de la Cordillera Occidental, en donde, por ejemplo, acaban de producir un café orgánico en áreas de conservación de oso que me parece supremamente prudente. Nosotros estamos pensando en sistemas de producción de derivados lácteos, en donde también el valor del lácteo tenga un valor agregado y la gente empiece a ver al oso como un amigo en la producción, y eso le disminuye el nivel de negativismo que tiene con respecto a la especie. Si no fortalecemos los sistemas productivos, de nada nos sirve hablarle de conservación de osos a la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, pues fortalecer esos sistemas ayuda a que la gente quiera un poco más su territorio y mejore las mismas condiciones de vida de las comunidades. O sea, sí es importante que se haga ese tipo de trabajo, no solamente, bueno, son alternativas enfocadas en el oso, pero aplicadas en humanos, que tiene que ver con el fortalecimiento de sistemas productivos en sitios de alta interacción oso-gente. Bueno, y dice Edison Herrera, excelente charla, profesor. Una pregunta. A nivel genético, ¿cómo se verían afectadas las poblaciones que de alguna forma están aisladas por las fragmentaciones, como en el caso de las poblaciones de Chingasa por las vías? El problema de fragmentación de poblaciones es justamente grave ahí en ese aspecto genético. Ya vieron que la variabilidad genética de la especie es bajita y si las poblaciones se fragmentan y se aíslan, entonces vamos a tener una cosa que se llama endogamia. La endogamia es el entrecruzamiento entre padres e hijos o entre familiares. Esos procesos endogámicos ya demostraron tener unos efectos devastadores en culturas humanas, como por ejemplo todo lo que fue la época de oro francesa, y todo lo que fue un poco como los reyes en ese tiempo manejaron sus familias que tenían hijos con sus sobrinas, con sus hijas, con sus padres, en fin. Esos procesos endogámicos que se dan a nivel de poblaciones aisladas, lo que hacen es aumentar esos niveles de baja variabilidad genética. Es decir, lo que hacen es disminuir aún más la variabilidad genética porque no hay genes nuevos, entonces se están multiplicando dentro de ellos y se van digamos que afirmando o se van fortaleciendo esos genes deleterios que llamamos nosotros, que en últimas son los que terminan haciendo que la población sufra procesos endogámicos muy fuertes de pérdida de variabilidad genética, que obviamente los van a llevar a que sean cada vez menos capaces de soportar enfermedades y mucho más propensos a pestes y a cosas como, por ejemplo, si pensáramos en una enfermedad como con nuestro COVID-19, una enfermedad parecida para los osos sencillamente terminaría matando a toda la población, como ya sucedió con los chitas que estuvieron recluidos en zoológicos en Estados Unidos. Bueno, y la última pregunta es de Pasto, Mabel Montenegro. ¿Cuál es la edad máxima a la que llegan a vivir los osos?
No tenemos registros en vida silvestre de cuánto es la edad máxima de un oso silvestre, pero sabemos que en zoológicos los osos han permanecido en cautiverio durante unos 35 años. O sea, uno esperaría que si en un zoológico el animal vivió 35 años en vida silvestre, la edad esté por ahí cerquita. Puede ser más o puede ser menos. En zoológico el animal tiene muchísimo estrés toda la vida, está estresado. El estrés es un sistema defensivo y el animal en el zoológico está estresado todo el tiempo, haciendo que su vida se queme más rápido, pero también tiene comida asegurada durante toda su vida, haciendo que su vida sea más lenta. Eso podría ser. En el vida silvestre el animal tiene que sortear con enemigos, con falta de comida, con falta de agua, con moverse para otro lado, con moverse por aquí. Y eso haría que pensar que los osos pueden estar cerca de entre 30 y 40 años en vida silvestre, pero no tenemos datos de eso. Bueno, muchas gracias de nuevo, profesor Daniel, por transmitir esos saberes y por esta tarde, esta experiencia significativa y este aprendizaje que nos deja. Muchas gracias a todos. Les recomiendo que si nos responden nuestra encuesta, es muy importante para nosotros saber sobre esa percepción de esta charla tan interesante y así pues tener acciones de mejora. Profesor Daniel, de nuevo mil gracias por compartir y bienvenido siempre a la UNAD a que nos alimente con todo ese conocimiento. Gracias a Vanessa. Muchas gracias, Alicenia. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Espero que haya sido un aporte importante para ustedes. Feliz tarde para todos. Cuídense mucho.